Buenos días, mi nombre es Ashley Reynoso y soy del curso 11A. Hoy les voy a estar hablando sobre los temas que vimos en el segundo periodo académico para mi recuperación de español. Vamos a trabajar 4 temas, los cuales son el primero, el origen del lenguaje; el segundo, el lenguaje y la sociedad; variaciones situacionales del lenguaje; el tercero, que es el barroco y el neoclasicismo; y el cuarto, que es el romanticismo, realismo y origen y simbolismo europeo. El primero es el origen del lenguaje. El origen del lenguaje aún no se tiene una fecha certera o un siglo certero de cuando se empezó a desarrollar o se empezó a originar. Lo que se tiene en cuenta es la teoría de la continuidad, que se basa en que el lenguaje se tuvo que originar en un determinado momento y ir avanzando medida que pasaban los siglos para ser lo que es hoy en día. El lenguaje ahorita, bueno, en la actualidad no está del todo desarrollado, del todo completo, ya que día tras día se van descubriendo más cosas de este. El segundo tema que vamos a hablar es el lenguaje y la sociedad y las variaciones situacionales del lenguaje. Este se va a dividir en 2 partes. La primera son las variaciones sociales, que hace referencia a la forma de hablar de la persona o de expresarse de la persona que varía entre los factores. Los factores son la situación social, la clase social, la educación, la profesión y la edad. Después son las variaciones situacionales. Estas son las que el hablante se comporta diferente dependiendo de la informalidad o no formalidad con la que se tenga que expresar. Esto varía en si la persona o el hablante se está comunicando con una persona de mayor respeto hacia él, o si es una persona, un amigo, una persona cercana o de confianza, en la cual no se va a mantener el mismo léxico o no se va a comportar de la misma forma con una persona a la que tiene que tratar con mayor formalidad. El tercer tema es el barroco y el neoclasicismo. El barroco fue una corriente de la arquitectura, la literatura, la música y la pintura. Esta se desarrolló aparte de la iglesia, es decir, todas sus obras o todas sus manifestaciones se hicieron por fuera de la iglesia y no incluían a la iglesia en sus obras. Dejaron de lado las obras de la iglesia para empezar con las de ellos sin tener en cuenta las de la iglesia. El neoclasicismo, por el contrario del barroco, sí tuvo en cuenta la iglesia y sí su desarrollo y su manifestación se empezó a dar como estrategia de la iglesia para el desarrollo de sus obras, pues, en la arquitectura, la música, la literatura y la pintura. La diferencia entre estas dos es que el barroco lo hizo aparte de la iglesia, al lado de la iglesia, y el neoclasicismo fue una estrategia de la iglesia para poder surgir y pues que las personas tuvieran en cuenta a la iglesia por sus obras, por la pintura, por su música y por la literatura. El cuarto tema es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico, cultural y literario que inició en el siglo XVIII en Inglaterra y Alemania. Después se expandió para Europa y América. El romanticismo rompe con las ideas de la Ilustración y el neoclasicismo. No podemos confundir el término romance con el romanticismo. El romance es a lo que se le encuentra emoción, se presentan en espacios naturales, la naturaleza y la melancolía que genera, así como también lo increíble y fantástico. El romanticismo es un movimiento artístico que dejó de lado la Ilustración y el neoclasicismo para comenzar con otro modo de pensar y otras estrategias. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que se ha desarrollado en diversas situaciones de la actividad humana. Estas serían la pintura, la literatura y el derecho. El realismo es un concepto es una expresión que se da a partir de las artes, como son la literatura, las obras y la pintura, que se basa en dar un sentido realista sin favorecer a ninguna a ningún a, no sé a ningún a ningún a ninguna parte de la sociedad, sino trata de ser
una expresión netamente realista, sin tapar nada, sin mostrar las cosas diferentes. Por último, vamos a hablar del simbolismo europeo, el cual se originó en 1886 y fue uno de los movimientos artísticos y literarios. Se basaba en el uso de los símbolos, signos que se relacionaban con lo impreciso para representar las emociones y la imaginación. Esto se desarrolló en Europa en el año 1886 y el simbolismo se resaltó por tener contenido poético que se basaba en encontrar las verdades del universo. El simbolismo europeo fue una expresión que se originó para poder como expresarse mejor, o sea, que las personas pudieran llegar a expresar mejor por medio de más ramas. La relación que tienen todos estos temas es que todos vienen del origen de la literatura, todos tienen una parte en el origen de la literatura y ayudan a lo que, bueno, fue el proceso para lo que es la literatura hoy en día. Pues eso fue todo. Gracias por la atención, profe, y que estés muy bien.